Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Xiaomi Mi A3. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando el terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar, tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y, según la compañía, ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella, ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 x 71.9 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y, aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8.
El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo, e incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el Puff Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora 2 modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED.
Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.999 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Para el Xiaomi Mi A3 es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.390 pesos mexicanos, que a su vez son $175, que equivalen a 158 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Xiaomi Mi A3 únicamente en pantalla. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.